die uns einst ergriffen hat und die uns zusammenführte, im Kampfe ringen und groß werden ließ. Daher können das alle die... Adolf Hitler fue dictador de Alemania durante 12 años sin encontrar ningún tipo de oposición, además de ser el dominador de casi toda la escena europea durante 4 años en la tentativa de crear un Reich milenario. Supo alcanzar el más alto cargo del Estado superando a todos, y no le interesó ninguna otra cosa que no fuera alcanzar el poder en Alemania y conquistar Europa. Adolf Hitler nació cerca de la frontera de Austria en 1889. Era hijo de un pequeño funcionario público. En 1907 se trasladó a Viena, donde realizó trabajos pesados y ocasionales. Dormía en los refugios de los pobres, distinguiéndose de los otros desheredados por leer muchísimo sobre política y el problema judío. Las raíces de su antisemitismo se remontan a su estancia en Viena. Su antisemitismo y su ética están resumidos en el principio según el cual la conciencia es una invención judía, es un signo de vergüenza, como la circuncisión. Fue antisemita hasta el final. Im Volke selbst liegt, in der Einmütigkeit eines Volkes, in der inneren Geschlossenheit eines Volkes, im idealistischen Glauben eines Volkes. Das ist die Kraft, die am Ende Berge des Widerstandes versetzen kann. Al principio de la Primera Guerra Mundial, obtuvo permiso para alistarse en el ejército alemán, pero solo alcanzó el grado de cabo. Fue herido y condecorado con la Cruz de Hierro. Cuando se acabó la guerra, se convenció de que los políticos, sobre todo aquellos que eran judíos, habían apuñalado por la espalda a Alemania. Como muchos otros soldados, Hitler volvió a Alemania desmoralizado por la derrota sufrida. Berlín. Es una época de muchas revueltas. La República de Weimar nació entre grandes dificultades, con Friedrich Ebert como presidente. Ebert consiguió cerrar un pacto con el ejército que posteriormente sería la fuerza más poderosa de Alemania. Toda la Alemania burguesa, incluyendo a los socialdemócratas, temía a los espartaquistas, a las asociaciones de trabajadores y a las de soldados que surgían por todo el país siguiendo el modelo ruso. Se temía una revolución bolchevique. El ejército y el ministro de Defensa reaccionaron. Fue la llamada Semana Sangrienta. Los espartaquistas, guiados por Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, fueron aniquilados. En Múnich, donde ya se encontraba Hitler, la revolución tuvo un éxito momentáneo. La revuelta fue sofocada por el ejército. La elocuencia antisemita de Hitler constituía un motivo de atracción para el ejército. La ocupación francesa del Ruhr a principios de 1923 provocó la indignación entre la población alemana. El Tratado de Versalles había representado una amarga humillación para los alemanes y las reparaciones de guerra habían sido impuestas a un país ya empobrecido. El odiado enemigo ocupaba el suelo alemán, lo que provocó una serie de manifestaciones en las calles. El Partido de los Trabajadores se fundió con otros pequeños grupos nacionalistas para finalmente convertirse en el Partido Nacional Socialista. El movimiento adquirió un diario llamado Völkischer Beobachter y Hitler estuvo en condiciones de financiarlo gracias a una donación del editor Kurt Heinzig, uno de sus riquísimos protectores. El diario empezó a ejercer una gran influencia y tuvo una amplia divulgación. Hitler empezaba a contar con protectores acomodados.
Ellos se dieron cuenta de que su dialéctica podía servir para alejar a los trabajadores del comunismo. Él les usó hasta que pudo obtener ventajas económicas y luego les olvidó rápidamente. Usó parte del dinero para abrir comedores para los desempleados, los rebeldes y los desheredados. A la cabeza de las tropas fieles estaba Ernst Röhm, un soldado y un personaje emblemático. En noviembre de 1923, Hitler participó en el Putsch de Múnich. Junto al general Erich Ludendorff, una personalidad respetada a nivel nacional y héroe de guerra, marchó hasta el centro de la ciudad y tomó el mando. Pero el intento de golpe de Estado fue un completo fracaso y, en consecuencia, el partido nazi fue disuelto. Sus jefes, entre ellos Hitler y Ludendorff, fueron arrestados. El juicio fue para Hitler una gran oportunidad. Ante toda la prensa mundial, dominó al tribunal con su elocuencia y proclamó su nacionalismo. Fue condenado a 5 años en la vieja prisión de Landsberg. Allí se le trató como a un huésped de honor. Hizo llamar a Rudolf Hess y empezó a dictar su autobiografía Mein Kampf. Todas sus ideas futuras, la unificación de Austria con Alemania, el reunir al pueblo alemán, la conquista de Francia y la cautividad de los pueblos eslavos, el mito nórdico y el de la raza nórdica estaban ya presentes en esta obra. Fue liberado a los 9 meses de su arresto y abandonó la fortaleza de muy buen humor. En la edición del 25 de febrero de 1925 del Völkischer Beobachter se publicó un editorial de Hitler cuyo título era Un nuevo inicio. Las personas que acostumbraba a frecuentar en aquel tiempo eran Julius Streicher, acérrimo antisemita, Rudolf Hess y el Dr. Goebbels, un hombre menudo, ligeramente cojo, inteligentísimo y muy dotado para la propaganda. Las SA fueron reorganizadas como secciones armadas de varios millones de hombres, cuyo fin era proteger las reuniones nazis, disolver las de otros partidos y tiranizar a los que se oponían a Hitler. En 1925, el presidente Ebert murió y los nazis presentaron a un único candidato, Ludendorff, que obtuvo 211.000 votos sobre 27 millones. Puesto que nadie alcanzó la mayoría absoluta, se convocaron nuevas elecciones. Los nazis retiraron su apoyo a Ludendorff para dárselo a Hindenburg, el personaje más conocido del ejército, un rígido conservador y nacionalista, además de ser el personaje más conocido del ejército. Este cambio de actitud fue debido a que Hitler estaba convencido de tener que buscar un apoyo entre los partidos de derechas. Iba a obtener el poder convirtiéndose en más nacionalista, más anticomunista y más antidemocrático que los propios monárquicos. La depresión económica de los años 20, con sus masas de desempleados, difundió el miedo y la desesperación y representó un momento de gran éxito para Hitler y su partido. Con renovada energía y elocuencia, organizó manifestaciones y encuentros intentando evitar un choque abierto con las autoridades. Después del golpe de Estado, Hitler había decidido permanecer en el marco de la legalidad. Para obtener el apoyo de los que detentaban el poder, tenía que convencer a la gente de que era el único que podía salvar a Alemania. Los comunistas ofrecían una alternativa, y como Hitler, contaban con el apoyo de las masas. Stern, el líder comunista, tenía menos poder de captación que Hitler. Hitler apelaba a los sentimientos germánicos más profundos de los alemanes. Los comunistas hacían excesiva referencia a la URSS y amenazaban con hacer estallar una revolución cuyo éxito habría significado que Berlín estuviera sometida a Moscú. Los dos grupos seguían enfrentándose sanguinariamente en las calles. Ambos grupos estaban de acuerdo en una cosa:
la denuncia del proceder de los socialdemócratas y monárquicos. Los monárquicos también tenían su propio ejército y a su vez los socialdemócratas estaban convencidos de que salvarían la democracia con sus milicias. El gobierno no podía hacer frente a la anarquía de los grupos paramilitares. El poder sería para el más fuerte y brutal. En 1935, las SA habían aumentado considerablemente. Los conflictos en las calles eran cada vez más sangrientos, dando a los nazis una creciente popularidad. Sin embargo, Hitler tuvo alguna dificultad para convencer a la gente de que no deseaba una revolución violenta. Se había convertido ya en un personaje de relevancia nacional. Podía tener la esperanza de convertir al NSDAP en el mayor partido del Reichstag. Karl Brüning, líder del partido del Centro Católico, había sido nombrado canciller. Él prohibió las Sturmabteilungen, es decir, las SA, e intentó obtener una mayor estabilidad del gobierno. Su tentativa fracasó. Se convocaron nuevas elecciones. Tras una encendida campaña, Hitler obtuvo resultados de los que él mismo se asombró. El Partido Nacional Socialista había pasado del 9º al 2º lugar en Alemania. Para Hitler fue un gran éxito. Su popularidad aumentó hasta obtener la confianza y el apoyo del ejército, además del de los poderosos industriales y financieros. En la sesión de marzo, von Papen fue nombrado canciller. Su primer acto fue cumplir el pacto firmado entre Hitler y el general von Schleicher, el brazo derecho del presidente. Hitler se jactaba de poder hacer de su partido el más fuerte del país. En las elecciones de 1932 se presentó para ganar. Fue de ciudad en ciudad, a menudo pronunciando 3 o 4 discursos al día. El partido nazi no obtuvo más del 40% del total de los votos. La mayoría, que aún creía en la legalidad, todavía no había caído en sus manos. La estrategia de Hitler fue reunir un pequeño grupo de hombres a su alrededor para poder convencer al presidente Hindenburg de que él estaba dispuesto a formar una alianza. Como hombre que solo había alcanzado el grado de cabo durante la guerra, Hitler era despreciado por Hindenburg, pero se le concedió la oportunidad de una entrevista. Como siempre, Hitler se mostró hábil en disimular la verdadera naturaleza de sus intenciones y en usar aquella actitud cautivadora que sacaba a relucir ante quien podía serle útil. Por aquel entonces, los otros líderes nazis estaban desesperados. Tenían la convicción de que el partido estaba acabado. Tras estas tortuosas intrigas, el general von Schleicher presentó a canciller. Pero no por mucho tiempo. Von Klomberg, para vengarse de su amigo y sucesor, von Schleicher, cerró un pacto con Hitler. Considerando que el ala derecha todavía constituía la mayoría del gobierno, von Klomberg creyó a Hitler cuando éste amenazaba presionar con nuevas elecciones que le permitirían ser canciller. El gobierno de Hitler se instaló en el Reichstag. El presidente Hindenburg pronunció un breve discurso sobre la necesidad de colaborar para defender los intereses de la nación. Los nazis organizaron una parada triunfal. Mientras el presidente Hindenburg estuvo vivo, representó un freno para el poder de Hitler. De hecho, no le habría sido posible convencer al viejo presidente de que realmente tenía la intención de abandonar todo atentado contra la democracia. Ya en el período de la primera tentativa en Viena, este había presentido lo que iba a ocurrir. Hitler se convertiría en canciller del Reich. En enero de 1933, Hitler era canciller, todavía no dictador. Hitler estudió una maniobra para volver a ser elegido. Los grandes industriales y banqueros como el Dr. Stade, los Krupps y los Bosch
apoyaban a Hitler concediéndole ingentes sumas de dinero. A cambio, Hitler prometió reforzar el ejército y eliminar a los comunistas. Hitler tuvo a su favor un acontecimiento extraordinario, el incendio del Reichstag. Hoy los historiadores creen que el incendio fue provocado por el misterioso joven holandés Van der Lubbe. No se puede descartar que los nazis le pagaran. Pero lo cierto es que los nazis supieron elegir un instrumento de gran impacto psicológico. Hitler aprovechó al máximo la ocasión que le brindó el incendio. Indujo al general Hindenburg a firmar un decreto para la protección del pueblo y sobre el estado de la violencia comunista. Durante la campaña electoral, Hitler lanzó las Sturmabteilungen a las calles. Los líderes comunistas fueron arrestados. El terror nazi, por primera vez, gozaba del beneplácito del gobierno y también por primera vez, Hitler pudo contar con todos los recursos del Estado para la campaña electoral. Hubo desfiles y paradas iluminadas con antorchas. Por primera vez, Goebbels, Göring y Hitler pronunciaron discursos por la radio. Sondern dass die größte Stärke für jede Führung im Volke selbst liegt, in der Einmütigkeit eines Volkes, in der inneren Geschlossenheit eines Volkes, im idealistischen Glauben eines Volkes. Das ist die Kraft, die am Ende Berge des Widerstandes versetzen kann. Incluso aquellos que no pudieron caminar fueron llevados a las urnas. Esta fue también la última vez que el anciano presidente Hindenburg se presentó a las elecciones. No obstante, la mayoría decidió de nuevo no votar a Hitler. Decidido a instaurar una dictadura con el consentimiento del Parlamento, Hitler prometió concesiones al centro católico. De este modo, obtuvo la mayoría que aprobó el decreto para la eliminación de los poderes constitucionales en su favor y que establecía el fin de la democracia parlamentaria en Alemania. Hitler se había convertido en dictador y lo había hecho legalmente, aunque no había vencido nunca en las urnas. Pasó inmediatamente a eliminar toda forma de independencia, nombrando él mismo los gobernadores locales. Abolió todos los partidos políticos, con la excepción del nacionalsocialista. Demostró tener facultades proféticas, destruyendo el gran modo sindical. Jugaba el papel de verdadero protector de la clase política. Sus opositores políticos fueron arrestados y enviados a los campos de concentración. Todos los intelectuales judíos, a los que Hitler odiaba. Según Hitler, como él mismo solía repetir, los judíos no eran alemanes. Se les expulsaba de todos sitios, se les robaba y maltrataba. Muchas obras de intelectuales, desde las de Thomas Mann hasta las de Einstein, fueron destruidas. Las llamas iluminaban el curso final de una antigua ira que también proyectaba sus oscuros resplandores sobre los nuevos tiempos. Hitler había destruido la izquierda, pero quedaba la derecha. Había que contentar a Hindenburg, al ejército y a los que le habían financiado. Hitler visitó Italia por primera vez y se encontró con Mussolini en Venecia. El duce, con sus uniformes y sus puñales, no impresionó al Führer. Hitler volvió a Alemania. En junio de 1934, con la noche de los cuchillos largos, se neutralizaron las SA, así como a su jefe, Ernst Röhm. Todo fue organizado de manera que Hitler se encontrara lejos de Berlín, mientras Himmler y Göring se encargaban de la purga. Varios cientos de hombres de las SA, las Sturmabteilungen, entre los cuales estaban también Ernst Röhm, fueron asesinados, así como muchas personas hacia las cuales los nazis sentían rencor. Hitler actuó con gran prudencia. Preparó una carta al Reichstag en la que daba explicaciones, afirmando que las SS, mediante la purga, habían evitado que se produjera un golpe de Estado revolucionario. El ejército estaba satisfecho. Posteriormente, Hitler premió a las SS o Schutzstaffel, que pronto serían más poderosas que las Sturmabteilungen.
En agosto de 1934 murió el presidente Hindenburg y el Reichstag decretó que el cargo de presidente debía ser eliminado y que Hitler fuese nombrado canciller, Führer y comandante en jefe del ejército. Ahora era el líder indiscutible del pueblo germánico. A través de un plebiscito, más del 90% de las personas aprobó su nombramiento. La oposición era casi inexistente. El nuevo canciller del Tercer Reich empezó a consolidar su posición sobre el... Hitler sabía cómo apelar al patriotismo y en este periodo declaraba su odio por la guerra. Sin embargo, también sabía hacer sentir a cada alemán la humillación por haber perdido la Gran Guerra y por haber cedido territorios con la esperanza de volver a ganar el respeto de Europa. Parte de la fuerza de Hitler residía en que sabía cómo dirigirse a los jóvenes alemanes. Hizo que creyeran que Alemania iba a ser nuevamente una gran fuerza, que todos los que hablaban alemán en el mundo iban a poder volver a levantar la cabeza y estar orgullosos de su país. En Berchtesgaden, su refugio en los Alpes, había tenido una relación un poco peculiar con su sobrina, Jelly Raumwald, que finalmente se suicidó con una pistola de su tío. Se afirmó, sin ninguna prueba, que se había suicidado. Hitler podía haberla ayudado a hacerlo. El Führer tuvo muchas experiencias amorosas que le dejaron insatisfecho. Amaba especialmente a las mujeres rubias, el típico modelo nórdico. Se relajaba en su refugio entre las mías con su nueva amante, Eva Braun, y con la música de Wagner, que siempre le había apasionado. Parece ser que la misma Eva Braun dijo que Hitler no se había portado nunca como un hombre con ella. Hasta que su salud se lo permitió, a menudo recibía a sus amigos en Berchtesgaden. Creía que incluso Göring y sus generales conspiraban contra él, pero le gustaba recordar con ellos las victorias pasadas y soñar glorias futuras. En 1934, Hitler empezó a rearmar Alemania. Dijo con razón haber advertido ya en numerosas ocasiones al mundo entero. Pretendía llevar a cabo un plan de refuerzo militar. Nadie había tomado en serio su promesa de no rearmarse, y ahora, ante todo, le interesaba que Francia se encontrara en una situación de impotencia y luego colonizar Rusia. Empezó construyendo grandes redes viarias, algo de lo que nadie podía protestar, que servirían para desplazar a su ejército de una frontera a otra. Repudió la Sociedad de las Naciones e hizo pedazos el Tratado Militar de Versalles. Esto contentó a todos los alemanes. Recordó a las potencias occidentales que tampoco ellas habían mantenido las promesas de desarme. Firmó un pacto de no agresión con Polonia, debilitando de esta manera a Francia, que contaba con la alianza del Frente Oriental. Él mismo asumió el riesgo de anunciar que el ejército alemán iba a ser potenciado, superando el límite consentido de 100.000 hombres hasta alcanzar los 300.000. Se creó también una poderosa fuerza aérea militar, la Luftwaffe. Obviamente, los militares estaban muy satisfechos y los industriales muy contentos. Hitler mantenía un estrecho contacto con la familia Krupp. Desde aquel momento, el motor de la industria no pararía de rugir noche y día. A estas alturas ya tenía a su pueblo hipnotizado. Ya había dispuesto que jóvenes nórdicos vivieran en centros especiales para poderse emparejar con jóvenes de la misma raza. Hitler se había convertido en respetable a los ojos de todos, pero incluso en su país necesitaba ayuda para sus empresas. Se comportaba como un estadista que sentía la importancia del compromiso social. Este era el aspecto exterior de Alemania. El ministro de propaganda, Goebbels, había sido el encargado de mantener alejada de la prensa la verdad sobre lo que realmente estaba aconteciendo en el país. Incluso cuando privó a los judíos de la ciudadanía alemana, fue sobre todo la izquierda la que en el extranjero presentó alguna protesta. Einstein se trasladó a América del Norte en 1933 y muchos otros científicos de renombre siguieron su ejemplo. Fue una huida que privó a Alemania de grandes cerebros, por lo que se puede llegar a acreditar la tesis según la cual Hitler perdió la postergado a los que estaban a la vanguardia de la investigación tecnológica. Incluso hubiera podido ser el primero en tener la bomba atómica.
Muchos miles de judíos y comunistas que se quedaron en Alemania fueron enviados a los campos de concentración. Los ingleses parecían no ver lo que suponía la sucesión vertiginosa de los acontecimientos. Diversas fueron las razones por las que no llegaron a darse cuenta. Tenían un sentimiento de culpa por lo relativo al Tratado de Versalles. La mayor preocupación tanto de la derecha como de la izquierda era evitar una guerra. Querían mantener la paz. Hitler empleó hábilmente esta acción. El 1 de mayo de 1935 habló al Reichstag de los males de la guerra. Afirmó que no deseaba interferir con Austria y todavía menos anexionarla, añadiendo que firmaría cualquier tratado sobre el desarme. Gran discurso, afirmó el London Times. Fue un discurso sincero y bien ponderado. Los corresponsales extranjeros que habían participado en la rueda de prensa de Hitler fueron menos ingenuos. La izquierda en Gran Bretaña no quería tener nada que ver con cualquier intento de mantener la paz gracias a un concepto de seguridad colectiva. Esto significaba un acuerdo con Rusia, que ellos temían. El gobierno había decidido no un encuentro decisivo con Hitler. Geoffrey Gowson, editor del Times, apuntó en sus memorias que hacía todo lo posible para no publicar nada que pudiera ofender la susceptibilidad de los alemanes. En marzo de 1936, Hitler se movió. Es la última vez que oímos a sus generales decir seriamente que él tenía la intención de retirarse en caso de que las democracias occidentales se le opusieran. Para estas podía ser la última ocasión de frenar a Hitler sin recurrir a la guerra. Nadie pensó por un momento en pararle, y sin duda tampoco lo hicieron los. En febrero de 1937 seguía declarando que tenía intenciones pacíficas. Era un genio en saber esperar el momento en que la ocasión. Su programa de guerra no tenía un plazo rígidamente, consiguió efectuar todos sus planes en el momento oportuno. Evaluó acertadamente que era conveniente hacerse amigo de Mussolini, ya que después de la guerra en Abisinia había amenazas de sanciones. El siguiente paso de Hitler, en los primeros meses de 1930, supuso un fuerte impacto para la democracia a su firme y violenta política de anexión de Austria. Hitler tuvo una inmensa satisfacción cuando entró como conquistador en la gran ciudad de Viena. En el fondo, ¿no era también él austríaco? Fue un momento de auténtico triunfo personal. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des Deutschen Reiches sein. Cuando Hitler apoyara a los alemanes de los Sudetes en el interior de Checoslovaquia, los ingleses se dieron cuenta de que la tempestad acercando. Chamberlain fue a verle en Berchtesgaden para pedirle que no usara la fuerza. Hitler permitió a los ingleses y a los franceses minar en su lugar la existencia de los checos. Chamberlain envió una misión a Checoslovaquia y realizó este plan. También realizó 3 visitas a Alemania, las cuales, por sugerencia de Mussolini, dijo a los checos que debían renunciar a los Sudetes. Casi todos en Francia y en Gran Bretaña se sintieron aliviados cuando los dos líderes volvieron de la Confía de Múnich con una promesa de paz. Hitler llegó a los Sudetes entre las aclamaciones de los alemanes. Fue evidente que no había sido fácil desafiarle, y era verdad. El 15 de marzo de 1939, Hitler entró en Praga. En Berchtesgaden, Hitler meditó su paso sucesivo, mientras en Gran Bretaña, representantes de todos los partidos, y en particular Winston Churchill, expresaban su preocupación. Gran Bretaña empezó a rearmarse. Los británicos garantizaban la integridad de Rumanía, Grecia y Polonia, aunque no hubieran movido un dedo para proteger la Europa del Este. Los británicos estaban llevando a cabo negociaciones con Rusia. Hitler propuso a Stalin un pacto de no agresión que éste aceptó. De tal manera, Hitler había logrado aislar a Polonia. Parecía que había evitado una guerra en los dos frentes. Volvió a ponerse en movimiento. La campaña de Polonia fue terrible y rapidísima. Su destino estaba escrito. Es la Segunda Guerra Mundial. La suerte de Europa está ya echada. Los siguientes estarán llenos de acontecimientos dramáticos.